En el corazón de Chillán, con sus evocaciones griegas y romanas que nos devuelven la armonía de la arquitectura neoclásica, respira el centro español, refugio de nostalgias, sueños, esperanzas y amaneceres compartidos. Nació del anhelo de quienes cruzaron mares con la ilusión encendida y la confianza en nuevas auroras, para convertirse en el hogar común, donde la memoria danza su añoranza, las risas son destellos de fraternidad, los brindis, juramentos del corazón, y las canciones, brisas que soplan en los ventanales día y noche. Es un rincón donde el tiempo se vuelve suave y placentero, donde las ciudades de España y Chillán se abrazan en una misma mesa, recordándonos que las raíces jamás se marchitan ni mueren, despuntan y brotan, aún lejos de la ibérica tierra, porque es un lugar que no solo cobija historia, sino que la transforma en vida y futuro cada día. El año 1936 se inicia una terrible guerra civil en España. El bando republicano que estaba en el gobierno y se alzan en contra de la República. En ese momento también se produce una cierta división de los españoles de Chillán. Entonces, entre el 36 y 39 años en que dura la Guerra Civil Española, hubo una división en la colonia española. Y la mayoría de los españoles de aquí eran por el bando de Franco. Por el lado republicano estaba don José Toá Soldevila, estaba mi padre, Félix Martínez Hojas, y estaba don Julián Olalde, hombre vasco de origen. Ellos tres eran los únicos españoles que formaban ese centro español republicano. Y había mucha gente chilena que formaba parte de ese otro centro español. Eso quedó dividido hasta que viene la tragedia del gran terremoto del año 1939, que asoló Chillán, dejando miles de muertos y una ciudad casi entera destruida. Allí se juntaron los españoles. Ya después terminó la guerra civil, poco después del terremoto del 39 ya terminó la guerra civil, venció el bando franquista y acordaron crear otro centro español, que es el que estamos ahora. En este centro español se acordó que nunca se iba a hablar de política, ni discutir cosas de religión. Y así pudieron convivir entonces personas de distintas visiones políticas, porque la guerra civil había sido terrible. Hola, soy Gonzalo Luengo. Conocí a la familia Hojas a través de Julio Hojas, que me pidió en mi trabajo como genealogista, que significa ser alguien que investiga la historia familiar de alguien a través de registros oficiales, civiles, parroquiales, la historia de su propia familia, de los Hojas de acá de Chillán. Y en ese contexto me acerqué al centro español alrededor del año 2013 y antes yo ya había estado preparando esto que es el libro de la historia de esa familia, donde yo aprendí a conocer la comunidad española de Chillán de finales del siglo XIX y comienzos del XX, para distinguirla de los españoles que llegaron en un principio en 1580 a la ciudad cuando se fundó. Los españoles de acá llega un punto en 1939 en que estaban establecidos en este lugar, que es Libertad 579, era la dirección exacta, que le arrendaban, entiendo, a la familia Lantaño Solar, y que se cayó durante el terremoto de ese año. Esa noche estaba en este lugar, que era el centro español hasta el año 1939, Samuel Hojas, el padre de Julio Hojas, y el mismo Julio, haciendo este libro, me comenta cómo él recuerda que su padre repitió más de alguna vez el hecho que estuvieron 22 días
buscando los cuerpos de sus amigos, de su gente que murió trágicamente esa noche, y él sobrevivió, el padre de él sobrevivió y se le murieron prácticamente todos sus amigos, su gente. Bueno, el año 2014, cuando se cumplieron 100 años de la conformación del Centro Español de Chillán, la comunidad me encargó hacer algo al respecto y se aprobó una propuesta bastante práctica, que fue hacer esta serie de paneles y cuadros que relatan la historia del centro. Son 9 en total. Este, que es el 6º, incluye la fotografía de quien hemos hablado, que es Samuel Hojas, que fue el presidente que le toca asumir las consecuencias del terremoto, y cómo él pone acá la primera piedra de este espacio, de este edificio, en presencia del presidente de la Caja de Crédito Hipotecaria. En ese entonces, para 1941, el pronto a ser presidente en 1942, Juan Antonio Ríos. Nosotros disfrutamos este lugar y marca la vida de muchos. Yo acá, por ejemplo, como muchas otras personas, me tocó compartir con mi familia cuando salí de cuarto medio para mi licenciatura. Tengo un amigo que me comenta cómo su madre pudo celebrar ella un matrimonio acá, y esencialmente un lugar que reúne a la comunidad, y es muy lindo ver cómo a través de los años se ha cumplido el propósito que la directiva del año 1941 tenía con este espacio. Mi nombre es Pedro Viñuela Suárez. El mío, Ramiro Viñuela Suárez. Yo llegué aquí a Chile el año 1960. Yo llegué en el 1963. Venimos porque teníamos aquí familiares, tíos, que trabajaban en el rubro de la madera, y nos manifestaron si queríamos venir. Y bueno, uno, porque la situación económica en ese momento en España no era la mejor, y dos, porque, bueno, cuando uno es joven, siempre le gusta la aventura, y eso fue el motivo de venir. Obviamente es como la segunda casa de uno, por el hecho de ser el Centro Español. Aquí eran todos los españoles, que en esos tiempos había muchos más españoles. Entonces uno venía aquí, además que la comida era muy similar a la comida que había en España. Aquí, claro, como hablaba del Centro Español. El Centro Español primeramente estaba ahí en la parte donde está la gobernación. Después del terremoto lo construyeron aquí, pero claro que cuando llegué yo, esto ya llevaba años construido. Y tal como dicen de los fuegos, claro, aquí había muchos españoles en ese tiempo y se juntaban todos acá, porque no es como ahora que con la tecnología hay más, la televisión, pero antes venían al centro a jugar dominó, cacho, tute, que es una brisca, ¿vale? Y eso. Antes no existía la tecnología que hay hoy día. Entonces uno venía aquí, era como su casa, como vivir en un pedazo de España. Soy Andrés Lacalle, nacido en España, pero además de la nacionalidad española, por supuesto, también la nacionalidad chilena por gracia especial del Senado. Hasta que, estudiando en el seminario de Burgos, llegó don Eladio Vicuña, obispo de Chillán, y simpáticamente nos dijo: vengo a darles una lección de geografía. Y esa lección de geografía se convirtió en invitación para que los seminaristas, los estudiantes, que pudiéramos venir, tuviéramos la voluntad de hacerlo para formarnos aquí en Chile y ir a acompañar en el apostolado en la diócesis de Chillán. Siempre hay que tener en cuenta que los tiempos actuales
no son igual que los antiguos y no serán igual que los que sigan. Para la ordenación sacerdotal debíamos tener un padrino, cura, que fue el padre José Antonio, y padrinos laicos, o sea, familia, y a mí me acogieron como padrinos don José Díaz y Francisca Iriondo. Desde entonces me tomaron como hijo, me agregaron a la familia, junto con Andrés, con Miguel, junto con María Teresa y José Antonio. Así que como medio hermano con ellos, realmente fueron extraordinarios. Así que yo alojaba en casa de Pepe Díaz, que era el presidente del Centro Español. Entonces, como Centro Español, me acogieron a mí y me patrocinaron a tal punto que el día de la primera misa, el 16 de agosto, hicieron una comida aquí en el Centro Español, con asistencia, por supuesto, de los socios del centro y don Eladio, la familia, en fin. Muy bien. Ha habido aquí actividades maravillosas, como es el folclore de España. Mi nombre es Marta Órdenes, llevo más de 50 años en esta institución y fue gracias a que me casé con un caballero llamado Ramiro Viñuela. Me casé en enero y en marzo fueron 2 socias que ya no están con nosotros a buscarme a la casa para que yo trabajara en esta institución. La socia de Luchito Martínez y la Nini Pino, muy queridas en este semestre. Empezaron a hacer fiestas por zonas de España, por ejemplo, los leoneses, los madrileños, y nosotros éramos de León. Alcanzaron a hacer 2. Siempre hubo un evento, pero de la colonia, el 12 de octubre nunca dejó de celebrarse. Era bonito el 12 de octubre. Los tiempos van cambiando. Y si tú no te cambias, te quedas atrás. Entonces ese es el problema. Que antes, por ejemplo, que no podía entrar nadie que no fuera español. Ya después se abrió que podían entrar al bar las señoras. Entonces, todo ha ido evolucionando. Sí. Porque hay cosas que tú realmente a esta edad, por ejemplo, a mí, hay cosas que yo no las trazo. Pero tienes que aceptarlas porque estás en este tiempo. Los españoles, o nacidos en España o nacidos en Chile, han sido un aporte económico para la ciudad, han sido un aporte social, han sido un aporte de beneficencia admirable realmente. Mi nombre es Miguel Díaz Viñuela, hijo de Renato y de Inés, ligado al Centro Español de toda la vida, pero los recuerdos que uno lleva en el corazón son realmente agradables. Cómo no recordarnos siempre en los 12 de octubre los discursos que no faltaban de don Ángel Gómez, por ejemplo, y los bailes de los curas y de las monjitas españolas. Recuerdo que Miguel Martínez Hojas, mi padrino, dueño de la Casa del Niño, me hace saber de alguna manera y me dice con su hablar que tenía de aquel entonces, la gente que está ligada al Centro Español, a todos les va bien. Me imagino yo que todas estas personas se ayudaban entre ellos de alguna manera. Hoy en día nos encontramos aquí en la Encina siguiendo los pasos, la herencia, el devenir de don Renato Díaz Cordero. Y nos deja este hombre esa linda enseñanza de hacer cosas y que queden para la familia. Y sí, se le echa mucho de menos a todos los descendientes españoles. Sería lindo organizar una fiesta, una junta y poder estar allí y compartir. Porque el cariño, el tiempo pasa, te dejas de ver, pero el cariño que uno tiene por aquellas personas en forma desinteresada, claro,
Es entrañable. Bueno, yo soy Ricardo Martínez Barona, hijo de padre y madre español. Desde niños siempre venir a almorzar los días domingos, en familia, esa era una gran tradición y era muy rico encontrarse con otras familias por acá y poder compartir con mucha gente. Otras instituciones ligadas al Centro Español, que la de las damas, ellas apadrinaban a hogares de ancianos. Las señoras empezaron a formar el Hogar Español y se empezó a trabajar con niños, con un hogar que había en Chillán Viejo y luego con el hogar de ancianos en Tincobe. Por ejemplo, cuando íbamos al hogar de niños, los niños nos esperaban, nos abrazaban. Eran unos niños que necesitaban mucho cariño. Y los viejitos, porque fascinado. Sí, mire usted. Fue una linda. Nosotros hasta el día de hoy, como Centro Español, vamos a saludar a José Agustín Gómez, que es el hogar de ancianos, porque ya el hogar de niños no está. Y le llevamos siempre algún presentito de acuerdo a lo que la monjita tenga necesidades. Muchos concesionarios que han pasado, hay una persona, la Chabelita, que era una cocinera que se mantuvo durante 20, 30, 40 años, no me acuerdo cuántos años estuvo, pero ella cocinaba con muy bien, independientemente de la cantidad de comensales que hubieran, para los eventos igual, pero ella se manejaba muy bien en la cocina y ella pasó por muchas concesiones. Se mantenía porque era el sabor de ella lo que venía a buscar la gente. Soy Tomás Sangüesa, presidente hoy del Centro Español. Yo llegué aquí a Chillán desde Concepción los años 80 y siempre tuve una conexión con el Centro Español y después más porque me casé con una mujer de familia española. Y al tiempo me eligieron presidente y aquí estamos tratando de hacer algo dentro de los pocos socios españoles que hay. Mi señora es hija de un inmigrante español, de los cuales fueron de la familia Díaz que llegaron varios primero y después se vino él. Él tuvo más o menos como 15, 16 años de trabajo aquí en Chillán, de los que se decía el dicho, se vinieron a hacer el América. Dormían en los mostradores y la pasaron al principio muy dura, pero en el tiempo se fue viendo que lo hicieron bien. Después cuando fue creciendo sí se recuerda de las fiestas y de los cumpleaños y de todo lo que se hacía aquí en el Centro Español. El legado sigue manteniéndose y tratamos de que se siga manteniendo en el tiempo. El Centro Español es mucho más que un edificio. Es un legado latente que ha podido resistir el galope del tiempo. Por más de 100 años ha sido un punto de encuentro donde se entrelazan recuerdos, tradiciones y sueños. Cada generación y cada visitante han dejado sus huellas, contribuyendo a mantener encendida la llama de la cultura y el espíritu humanos. A pesar de las dificultades y los desafíos que han marcado su historia, el Centro Español nunca bajó los brazos. Su permanencia es reflejo de la fuerza, la unión y la pasión de quienes lo han sostenido a lo largo del tiempo. Hoy, al mirar atrás, no solo se recuerda lo construido, sino que también se celebra la capacidad de mantenerse en pie con dignidad y honor. Más que una institución, el Centro Español es un símbolo de perseverancia, de encuentro fraterno entre culturas y de amor por las raíces. Un ejemplo inspirador que confirma que los verdaderos legados no se desvanecen con los años, sino que se fortalecen con cada paso en pos del futuro.